Buenos días. Hoy estamos festejando 100 años del nacimiento de Yuri Knorozov, el gran científico ruso que había descifrado la escritura maya. Su vida fue bastante interesante, complicada y refleja toda la historia de Rusia, así como el mar se refleja en una gota de agua. La familia de Yuri Knorozov también es una representación, una mezcla de todas las etnias, de muchas etnias de la Unión Soviética o de Rusia. El abuelo, por la línea materna, venía de una ciudad pequeña del norte, de donde se se habían iniciado los viajes por Siberia y se había llegado hasta Alaska. Entonces, una ciudad muy importante de los negociantes antiguos de Rusia que abrían los caminos para todos lados del mundo. Por otro lado, por la línea paterna, la abuela era gran actriz armenia que había nacido en Armenia Occidental y había salido así representado en teatros de Tbilisi, eso es Georgia, y también había hecho muchas vueltas, muchos turnés por todo el país presentando en el teatro armenio. El papá de Yuri Knorozov era un abogado y un ingeniero, y la mamá estudiaba en la Universidad de Petersburgo. Los jóvenes se conocieron en Petersburgo, que en aquel entonces era capital de Rusia, en 1905 o 6, y visitaban las conferencias de un gran científico ruso, y ahí fue que se conocieron. Yuri Knorozov sí era el último de los 5 hijos que habían nacido en esta familia. Era un niño talentoso desde su infancia y los papás analizaban sus capacidades para ver en qué área de la vida él podía avanzar más. Y analizaban los dibujos infantiles cuando él escribía enciclopedias, inventaba animales, escribía sobre los viajes a la luna y al mismo tiempo tenía esa mentalidad sistemática, científica, que dio la idea de que él sí podía dedicarse a historia y a los viajes. Él, sin saber ir a la escuela, sin saber escribir formalmente, él escribía los libros, él los escribía de la forma inversa, poniendo muchas letras de la derecha a la izquierda y las páginas igual de la última, como diríamos nosotros, a la primera. O sea, era talento que solo estaba avanzando, tratando de hacer todo lo que él podía hacer. Y le encantaba inventar códigos y descifrar los códigos. Los códigos, él escribía las notas a sus hermanos y aquellos tenían que descifrar esas notas. El niño tenía en aquel entonces como 4, 5, 6 años, o sea, era muy chiquito. Y también escribía los libritos sobre los viajes a la luna, y aquí están los dibujos de los viajes a la luna que aparecieron en 1927, o sea, cuando no existían los viajes a la luna. Tenía gran talento para dibujar. Este dibujo él hizo teniendo la edad de 15 años y está dedicado a su hermana, y se trata de un compositor Chopin, sí, los últimos acordes de Chopin se llamaba el dibujo. Era la casita pequeña donde él había nacido y se encontraba cerca a Kharkov, la ciudad de la Unión Soviética, cuando nació Yuri, pero antes de la revolución era la ciudad del Imperio Ruso, a donde mandaron al padre de Petersburgo a construir los ferrocarriles del sur de Rusia. Así era la familia de Yuri Knorozov con sus papás y los hermanos.
Le encantaba la historia, pero sobre todo le encantaba cómo funciona el cerebro humano. Por eso su tema de tesis de la universidad estaba dedicado a los cultos chamánicos de Joresm, o sea, una región asiática de la Unión Soviética, donde él había ido en expediciones en 46, en 48 y observaba esos cultos chamánicos. Y él mismo incluso participaba, pero como que siempre muy reservado para creer en lo que hacían los chamanes. Y esa era la razón y el punto de su interés, el cerebro como llave de la conducta humana. Y no solo él, al parecer toda la humanidad, todos los científicos de la humanidad estaban interesados en eso, porque, por ejemplo, esto es un objeto que se encuentra en Chichicastenango, en el museo, una pieza antigua donde el cráneo con el cerebro estaba envuelto en el barro, porque también los mayas hacían experimentos con el cerebro y entendían que de ahí viene todo lo interesante de la sociedad humana. El desciframiento de la escritura maya, él había realizado todavía siendo estudiante de la Universidad de Moscú. En 1943 él empezó este trabajo, él tenía apenas 21 años de edad. Era la plena guerra, pero él como tenía su salud muy frágil, estudiaba, no pudo ir a la guerra, lo que lo penaba mucho, y él estaba estudiando en la Universidad de Moscú. En la biblioteca de Moscú de Lenin, que se encontraba y se encuentra allá a unos 300 metros de la Facultad de Historia donde estudiaba Yuri Knorozov, él encontró todos los libros necesarios, la publicación de los códices, la obra de Diego de Landa, lo que le ayudó mucho en descifrar la escritura maya. Entonces, para poner ese objetivo de descifrar la escritura maya, Yuri Knorozov puso varias preguntas. Primero, ¿en qué idioma escribían y hablaban los antiguos mayas? Porque no es el idioma actual. Todos entendemos que, por ejemplo, el idioma que hablamos nosotros ahora, hace 400, 500 años, era totalmente diferente, que sea español, maya, ruso, cualquier otro idioma. Entonces, igual para los mayas actuales, este idioma es un idioma antiguo, un idioma ya muerto. Y Yuri Knorozov distinguió varios periodos de la existencia del idioma maya. El periodo arcaico, o sea, preclásico, cuando solo se formaba la cultura maya. El antiguo, ese es el idioma de los textos jeroglíficos, con los cuales, así, el cual hablaban para escribir los textos jeroglíficos en el periodo clásico. El idioma viejo es el idioma ya de fuentes coloniales del siglo XVI. O sea, podemos decir que el posclásico tardío ya se juntaba, ya era el idioma viejo maya, y eso es lo que encontraron los españoles cuando llegaron a la península de Yucatán. El idioma nuevo es la lengua maya de los siglos XVII, inicio XIX, o sea, hasta la guerra de las castas. Y el idioma maya moderno es de posguerra de castas, el siglo XIX y tiempos actuales. ¿Por qué Knorozov usó el yucateco para trabajar con los textos? Es muy lógico. En primer lugar, porque los códices mayas que se habían salvado tenían su procedencia yucateca. Estaban escritos aproximándose a la lengua que hablaban los mayas de Yucatán. Entonces, y había bastantes diccionarios, gramáticas y descripciones de la estructura que ya hicieron los monjes españoles, sobre todo en aquel entonces. Entonces ya estaba claro que los textos que iban a sonar, así que se iban a leer de primero, eran los textos maya yucatecos del periodo posclásico y así era la lengua.
¿Qué sonidos usaron los mayas? Porque sabemos también que cambia. Las lenguas mayas actuales tienen sonidos que no existían en la antigüedad. Entonces había que reconstruir también el sistema fonológico del maya del tiempo de creación de la escritura. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, las oposiciones que es común para lingüística estaban de sonidos simples y glotalizados. Así, era el como modelo principal de la fonética maya. Desciframiento o interpretación. También era un tema muy importante porque hasta aquel entonces el concepto del desciframiento lo entendían incorrectamente. Eric Thompson, que pretendía que él iba a descifrar la escritura maya, él por supuesto que hablaba de la interpretación porque él había estudiado solo un año en la universidad, tenía muy poco conocimiento básico y no entendía cuál es la diferencia entre el desciframiento o interpretación. Él consideraba que solo ver, inventar qué podría significar el signo y eso es la lectura. Y es totalmente erróneo, porque la escritura maya, en primer lugar, no era de este tipo. En segundo lugar, es un modelo de trabajo, digamos, que te da mucha libertad, pero no te asegura nada. Entonces, el desciframiento científico, según Knorozov, es el establecimiento de las leyes de la correspondencia lingüística entre los signos y su lectura en el idioma. Los signos aparecen en el orden común, pero su lectura fue olvidada. La lengua está desconocida o también olvidada o ha cambiado mucho, así como pasó con las lenguas mayas. Todas las lenguas modernas habían cambiado muchísimo y la lengua vieja, antigua, estaba olvidada. Digamos, a la diferencia del griego antiguo o el latín, que por lo menos se mantenía en los estudios o en la ciencia europea. La interpretación del signo no es más que el intento de suponer el significado de signos, así cada signo por separado, examinados aisladamente. Los signos conocidos han sido cambiados por otros, eso cuando quieren ocultar el texto. Su orden ha sido confundido especialmente y la lengua debe ser viva y totalmente normal. Así como, por ejemplo, vemos el famoso dibujo de Saint-Exupéry del sombrero o esbo que tragó al elefante. Esa es la típica interpretación, la que podemos explicar en cualquier idioma del mundo con muchas palabras, pero no podemos leer eso. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué método usó el Knorozov para descifrar la escritura? Todos sabemos que en el siglo XIX Champollion había descifrado la escritura egipcia y su trabajo en realidad fue muy fácil porque era la misma inscripción, el nombre y escrito en tres formas de escritura y metido en el cartucho y se entendía que se trata de lo mismo. O sea, el trabajo era a nivel de un niño de la primaria, incluso así para tratar de entender de qué se trata. Para descifrar una escritura sin tener esas indicaciones directas ya de la traducción al idioma que se conoce, había que encontrar un método y los inicios del método había puesto Michael Ventris, el lingüista inglés, cuando él intentaba descifrar la escritura lineal B, así un enigma famoso de los lingüistas. Y Knorozov utilizó su método, así como que se llamó después de estadística posicional, lo desarrolló y de él creó una metodología así muy, como decir, muy segura para descifrar las antiguas escrituras. Lo primero que se necesita hacer es identificar el tipo de escritura, en este caso de la maya. Entonces, ¿por qué yo ya había dicho que se tomaron los tres códices mayas? ¿Por qué? No era casualidad.
Los tres códices mayas pertenecen más o menos al mismo periodo, o sea, desde los siglos así, 14 a 13 a 16, incluso unas páginas. Y ellos están escritos en el idioma del mismo periodo, más o menos así, y la misma escritura, y son textos enteros y complejos. Entonces, estos textos permitían distinguir cuántos signos utilizaban los mayas para escribirlos. ¿Por qué era necesario? Porque, por ejemplo, la escritura china ideográfica, ella usa 4.000, 4, 5.000 signos en cualquier periódico así diario. Y además, así, la gente culta utiliza hasta 50.000 signos, porque cada signo transmite un concepto. Un signo es una nación, un concepto. Que se puede además pronunciarse en cualquier idioma, así de China, porque China tiene muchas lenguas y todos tienen la misma escritura, pero pueden usarla porque transmiten los conceptos. La escritura mixta japonesa lleva alrededor de 2.000 signos, porque está hecha a base de la misma China, un signo, una noción, y además aparecen elementos fonéticos. O sea, los japoneses lograron disminuir la cantidad de signos que tiene que memorizar una persona para poder manejar la escritura, leer y escribir. Otro tipo de signos son de escritura son las silábicas. Hindú, katakana es parte de la japonesa, lineal B, que trabajaba Ventris. Esas usan alrededor de 90 a 100 signos. Sí, un signo transmite una sílaba y eso es una escritura fonética. Hay muchas de estas en el mundo. Entonces, y la escritura maya, así que podría pertenecer a la silábica morfémica, o sea, de 100 a 400 signos, donde cada sílaba además lleva su propio significado y por eso tiene muchos homónimos, o sea, las palabras que suenan igual, pero tienen significados diferentes. Un signo, una sílaba y aparecen homomorfos. Eso es la escritura maya de 350 signos que calculó Knorozov. Y ella no se parece a la alfabética, que es la mayoría de las escrituras que se usan actualmente, que tienen alrededor de 30 signos. Un signo, un sonido, así como la española, la rusa, la italiana, así cualquier escritura alfabética. Bueno, entonces ya Knorozov determinó que la escritura era silábica, una forma de la escritura silábica, una variante. Lo que ayudó bastante era el alfabeto de Diego de Landa. Él dejó ese alfabeto descrito en su famoso libro Relación de las Cosas de Yucatán, donde se habían anotado las letras mayas con la lectura y además se dieron unos ejemplos porque el mismo Diego de Landa al parecer no entendía bien cómo funciona ese tipo de escritura. Y es correcto, Diego de Landa no era nada lingüista, era franciscano, un monje misionero. Entonces, Knorozov, el primero que descubrió, porque ahí todos hablaban que Landa inventó un alfabeto, que es una mentira, que no es cierto, pero el primero que descubrió que el alfabeto que dejó de Landa era absolutamente correcto, era un lingüista, historiador mexicano que había publicado el diccionario maya en 1928. Martínez Hernández. Y entonces así se miraba la página de la escritura maya, de ejemplos de la escritura maya en la página, en el manuscrito de Diego de Landa. Y aquí se ve el sistema que puso ya Knorozov para ver claramente cómo el escriba maya anotaba la lectura de la denominación de la letra española, o sea, daba ejemplos a eso. Entonces, cuando, por ejemplo,
Landa decía, apúntame la letra A, el sonido A. Entonces el maya, el yucateco maya, le daba ejemplos, ag, ach, o sea, daba sílabas que empezaban con el sonido A y también A como sílaba y sonido, porque las vocales equivalen a sílabas. Después le dijo B, entonces él empezó a dar B, B, así también todos los ejemplos que podrían ser sílabas que empiezan con B. En eso parece que Landa se dio cuenta que algo no iba correctamente y le empezó a dictar así solo un ejemplo para lo siguiente. Entonces, C, K, así, K glotalizado, no glotalizado, E, Che, o sea, ahí salieron todos los ejemplos de la denominación de las letras del alfabeto misionero, que era una acomodación del latín para las Américas. Y también dio unos ejemplos, los cuales así provocaron la mayor discusión, hasta que al fin que se entendió que eran las denominaciones de las letras españoles y el maya, el escriba maya escribió Maincati, ya no quiero, o sea, ya se cansó porque no se entendían uno a otro. ¿Cuál era otro problema? Orden de lectura de los signos en el texto. Es una también, como dice, regla lingüística que todas las escrituras se leen de la forma así, desde el lado a donde están viendo animalitos o personas o las caras en la escritura. Aquí podemos ver que se lee de la derecha a la izquierda porque los pájaros y animales están viendo a la derecha. Entonces la lectura va así. En cambio, la escritura maya se lee de la izquierda a la derecha, así como la, digamos, más común, más tradicional alfabética, española o rusa, así se leen de la izquierda a la derecha porque las caras se están viendo a la izquierda. Y igual estaban organizados los libros de esta forma que ya se podía entender, que se leían las páginas de la izquierda a la derecha y se hacían así por párrafos. Primero se leía la primera fila, después la segunda fila del párrafo y después la tercera fila. O sea, había su propia forma como leer los libros. Entonces surgió otro tema, ideograma sin lectura, ¿qué tanto usaron? Porque se habla mucho y se trató de identificar, porque además así miraban las escrituras del centro de México y tal vez los mayas escribían igual. Entonces ahí aparecieron unos ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, había escrito, aparece en códices inscripción fonética kutsu, que quiere decir kuts, pavo, y también aparece a veces como ideograma de pavo, pero por cosas estilísticas que se usaba. Igual aquí está el pavo y la inscripción que nos da kutsu, o sea, el texto ahí que hablaba del pavo. Entonces, otro ejemplo es mo, guacamaya, es mo o que confirma cómo se leía la vocal, porque la vocal, así por las reglas que existían en el idioma, podía leerse a veces de forma diferente. O sea, es una lectura totalmente fonética y no es lo que podríamos inventarnos nosotros, que yo quiero a los gatos y hacer dibujitos. O sea, ahí hay que estar muy consciente que el sistema de la escritura es fonética, silábica y sin eso no hay lectura. El siguiente paso era de identificar la lectura de todos los signos de la escritura. Es el desciframiento en realidad. Entonces, se podía rescatar las palabras en los códices que se leían con los signos que había dejado Diego de Landa. Después había que identificar las posibles lecturas de nuevos signos que aparecían entre otros que ya eran conocidos. Y dar lecturas cruzadas, o sea, probar que el mismo signo se lee de la misma forma en cualquier posición
Y el texto da un contenido lógico, nada inventado, que entra en el contexto cultural. Después vino el momento de contar, calcular la frecuencia del uso de los signos y con eso ya se podía distinguir el orden de las palabras porque leer las frases e identificar la gramática maya. Así son los signos. Como podemos ver bien, ese mismo modelo habían usado los elaboradores del modelo de iPad, de iPhone, de Apple, usando los iconitos, así al estilo como lo usaron los mayas. A los mayas nunca se les dio reconocimiento. Entonces, ya viene el texto, ya se pudo leer el texto, cómo se trabaja ese texto. Entonces, primero es procesamiento paleográfico, la transcripción, o sea que hay que identificar muy correctamente el signo. Después se hace la definición abstracta de los referentes gramaticales, la gramática formal. Se busca qué idioma podía ser eso, porque ya dije que los textos de los códices estaban en el maya yucateco, pero cuando pasamos a las lecturas de los textos en los monumentos, en la cerámica maya, tenemos que ver a qué rama más cercana de la lengua maya, del tronco de la lengua maya, pertenece esta región, esa escritura y entonces qué elementos hay que buscar tal vez de preferencia en las lenguas que vienen de este tronco. Después, concretización de los referentes gramaticales, porque por ejemplo, Thompson cuando había publicado su catálogo hizo una cosa totalmente incorrecta desde el punto de vista lingüístico. Él algunos signos declaró a fijos y otros signos principales, que es una absurdidad total porque cualquier signo maya puede bien ser afijo, puede ser elemento de la palabra, o sea, es muy incorrecto dividir eso y con ese mismo catálogo Thompson puso a muchos investigadores en una confusión perpetua. Entonces, la lectura condicional de los signos, así viene la lectura fonética de los signos y transliteración del texto. Eso ya es final, digamos, de preparación del texto y después se hace la definición de los referentes semánticos, o sea, qué significan así las palabras y traducción lógica del texto. El texto tiene que estar traducido siempre texto completo, no se puede traducir un signo o tres signos. No, hay que leer todo el texto y el texto tiene que tener su lógica. Entonces podemos hablar de que el texto está leído. Entonces, los códices mayas tienen, para escribirlos se usaron 354 signos. El signo es la unidad principal de la escritura. La imagen ideal del signo se forma de un grupo de grafemas que tienen el mismo referente, porque, por ejemplo, se puede ver que uno escribe un signo de otra forma, otro de su propia, así como nosotros todos cuando escribimos tenemos nuestra letra y a veces uno no entiende al otro, pero al juntar todos los elementos de todas las formas de escribir, entonces ahí se identifica cómo tiene que ser la imagen ideal del signo. No existen ni signos ni principales ni afijos. Es porque ese es el tema de ya de gramática, no de forma gráfica. Bueno, Knorozov había descifrado todavía en los años 40 la escritura maya y estaba preparando su doctorado y leyendo los signos, leyendo los textos mayas de los códices, porque es un trabajo muy grande y muy pesado, porque cada texto hay que explicar desde el punto de vista de la cultura, de la historia maya. No puede ser solo texto y nadie entiende ni de qué se trata. Entonces, en 1955, él aprobó su tesis, presentó su tesis de doctorado y él decía, bueno, la escritura maya para mí es el paso a la teoría del colectivo, porque lo que más interesaba a Knorozov
cómo se forma el colectivo humano, o sea, cómo se forma la sociedad, cuáles son las reglas de la sociedad. Y en eso él se apoyaba mucho a los trabajos de un psiquiatra ruso así famoso que presentó una nueva visión de procesos históricos, porque él juntó psiquiatría, psicología, educación, analizando conductas desviadas y todo eso él aplicó para entender el desarrollo del ser humano y además de la actuación del ser humano dentro del colectivo, o sea, la conducta colectiva. Y eso dio la nueva visión de procesos históricos que aplicó Knorozov para desarrollar su propia teoría. Una de las cosas, digamos, comunes para cualquier civilización, eso es el problema del surgimiento de las civilizaciones. Un biólogo ruso, así todavía en los años 20, hizo una expedición por el mundo, que eso era ya el científico soviético en ese periodo. Se le pagó la expedición y él logró hacer el mapa y descubrir cómo las civilizaciones están relacionadas con las plantas cultivadas. Hizo el mapa de las civilizaciones del mundo en relación a las plantas cultivadas, las que abastecían la alimentación para la población, y se vio claramente que primero las civilizaciones surgen en el trópico, así astronómico, y después ya empiezan a moverse a los territorios menos cómodos, pero la humanidad ya lleva tecnologías que permiten adoptarse en los territorios menos cómodos. Entonces, el trabajo de Knorozov y la civilización maya igual entraba en ese concepto de Vavilov, que juntó la creación del maíz, frijol, que crecían juntos y al mismo tiempo daban alimento a la tierra. O sea, Vavilov descubrió como los métodos de agrotécnicas antiguas de los mesoamericanos y de los mayas. Y eso sí también le ayudó a Knorozov a entender cómo se evolucionaba la civilización. El éxito de Knorozov consiste en la elaboración del enfoque sistémico innovador, el cual él llamó teoría del colectivo. Su contenido se revela en las teorías propuestas por Knorozov, según las cuales la actividad humana surge y se basa en proponer y realizar el objetivo común para todo el grupo. Esa es adaptación activa de los humanos a la realidad. Entonces ahí entraba teoría de comunicación, teoría de fascinación, concepto del contingente especializado, o sea, de los líderes que surgen al surgir el grupo humano, teoría de la comunicación, y todo eso trabajaba Yuri Knorozov. Comunicación, objetivo común, acción. Esa es la idea principal. ¿Cómo surge la comunicación? ¿Cómo el cerebro logra comunicar a otro cerebro humano que se tiene que realizar un objetivo común y los dos empiezan a trabajar juntos para el bien común? Y esos son los inicios y bases de la comunicación humana. Entonces, la teoría del colectivo se basaba en que las leyes del desarrollo social están en la correlación de lo biológico y lo psíquico del ser humano. O sea, no se puede separar lo psíquico o espiritual, como a veces hablan, de lo biológico. Lo biológico está a base de todo. Lo social se forma a base de modelos de comunicación entre los humanos formados por el cerebro humano. Los procesos del desarrollo humano y social llevan el mismo modelo de la ley biogenética de recapitulación. O sea, de que cada ser humano repite desde que aparece como un embrión, repite toda la evolución biológica, desde los elementos más simples hasta el ser humano.
Teoría de fascinación era un elemento muy importante porque en realidad nosotros comunicándonos entre los humanos y buscando objetivos comunes, nosotros nos estamos hipnotizando unos a otros. Y así cuando, o sea, lo que se llama, digamos, convencemos. Yo estoy convenciendo a ustedes, ustedes me están convenciendo a mí para que hagamos algo en común. Y eso es, por parte, es fascinación. O sea, el cerebro entra en un estado diferente a lo, digamos, tranquilo, normal, y sí ya busca propósitos comunes y formas de realizar objetivos comunes. Y es muy interesante esa su teoría que después fue aprobado por uno de los psiquiatras rusos que igual hablaba que la hipnosis es la base de la formación de la sociedad humana. Y en los mayas nosotros vemos así muchos, en iconografía maya, muchos personajes que están en estado alterado de conciencia, que se llama. Y, por ejemplo, aquí vemos la profecía en la vasija de cerámica. La profecía, el texto dice que es una profecía para 20 años. Los mayas no hacían profecías de largo plazo, no tenía sentido porque había que hacer un objetivo que se podía realizar durante la vida humana. Entonces, 20 años ya te daban como un objetivo que tú podías realizar en tu vida, porque cuando algo sale fuera de tu vida, eso como que ya pierde sentido para el ser humano. Él no se convence tan fácilmente. Entonces, aquí se usan los psicodélicos y entonces el profeta entra en estado alterado de conciencia. Los psicodélicos entraban con un embudo para no afectar el estómago. Entonces ya le entra, él se quita la ropa, le entra el espíritu, como dice el texto, y él empieza a pronunciar la profecía. La sacerdotisa está controlando a la par sus latidos de corazón para ver cuándo empezó a dar efecto el psicodélico que entró al profeta. Y aquí sigue el proceso, el profeta se pinta de la deidad que entra en él. Y además aparece una orquesta que con unos sonidos así horrorosos rítmicos que permite que entrar más fácil al estado alterado de conciencia y también a fascinar al público que debe creer en lo que dice el profeta. O sea, que es uno de los trucos o métodos así más antiguos que ha creado la comunidad humana. Seguimos. Y eso podemos ver incluso en la cerámica mesoamericana. Nosotros vemos que las caras de esos jóvenes, ellos están fascinados. Ellos están viendo algo que no se mira con los ojos así simplemente. Y se puede comparar con ese niñito maya de Yucatán que está contando en una cueva la historia, así los mitos de los seres que aparecen en la cueva, y él también entra en ese estado fascinado. Y aquí podemos ver que en los ojos las pupilas están abiertas especialmente y la cara tiene esa expresión de una visión interna. Porque los niños en general, hasta la pubertad, ellos tienen como que más acceso al estado alterado de conciencia. Bueno, entonces, si hablamos del contingente especializado, que son brujos, chamanos, sacerdotes de todo tipo. Bueno, sacerdotes, sí. Entonces, el sacerdote, aquí vemos el sacerdote astrónomo, ya es un viejo, ya pone su retrato en la vasija de cerámica cuando hace unos cálculos fantásticos astronómicos. Y aquí estamos viendo el esquema de la sociedad humana. Aquí viene el chamán al inicio, es el jefe, es el todo que dirige una comunidad humana primitiva, una tribu.
Después, mientras la actividad económica se vuelve más complicada, también aparece el cacique, aparece sacerdote, aparece administración del poder. O sea, se desarrolla la sociedad, se hace más, con más detalles, más grupos sociales, pero el modelo siempre es el mismo. O sea, la parte, así, los trabajadores que producen los bienes, los que dirigen y también los que elaboran el conocimiento y las tecnologías para que la sociedad se desarrolle más, con más estabilidad. Entonces, la teoría de comunicación de Knorozov, ah, ella propuso, y eso fue en los años, final de los años 50 todavía, que comunicación es una peculiar área de investigación dentro de la etnografía tradicional. Y el área abarca el estudio de todos los sistemas posibles de signos, los problemas relacionados con la interpretación correcta de la información recibida, y aparte del aspecto universal y humano de la comunicación, cada cultura concreta produce sus propios modelos prácticos y posee sus formas particulares. Todas ellas evolucionan desde las expresiones faciales y la gesticulación hasta el habla y los sistemas mnemónicos que se usan, la escritura y otros portadores de información como ceremonias y ritos. Todo eso no es solo atractivo, espectáculo, sino si es comunicación de la información importante. Otro tema que distinguió Knorozov es la semiótica étnica, o sea, es la rama de la teoría de la comunicación. Y se debe a que cualquier sistema de signos tiene sentido solo si están presentes los usuarios de esta información que entienden a la codificación de los signos. Porque si aparece la gente y mira a los signos desconocidos, no entienden nada. Entonces, la parte étnica, cultural, así propia para algún grupo, es muy importante para tratar de entender sobre todo las culturas antiguas y a veces las modernas. Knorozov había trabajado todos esos temas. En 1990 él llegó a Guatemala. Por primera vez él tocó las tierras mayas, conoció a los mayas. Él estaba fascinado por la forma como lo recibieron en Guatemala, como lo atendieron. Y sí, él quedó queriendo Guatemala, después él viajó a México y también así quedó encantado porque hasta entonces él nunca había visto a los mayas, nunca había estado en tierras mayas. El desciframiento de la escritura él hizo sin salir de su oficina en Moscú, después en Petersburgo, y trabajando en su escritorio. Él estuvo en Tikal y la pirámide de Tikal fue la única que él subió en su vida. Después él dijo que ya no quiere subir pirámides, que solo las mujeres pueden andar subiendo y bajando pirámides, porque pues su salud no le permitía, sobre todo así hacer esos esfuerzos, pero no lo quería aceptar. Entonces, en forma de su típica broma, él dijo eso. Bueno, y entonces en 1999 Knorozov había fallecido. Así se acabó el milenio y se fue Knorozov como el gran genio del siglo XX. Y su monumento en su tumba lo hicimos en forma de una estela maya que se distingue del cementerio común y de todas las tumbas que están alrededor. Uh, en 1998 pusimos el monumento a Knorozov en Yucatán, cerca al Gran Museo Maya, y ahí él se quedó igual con su querida gata, que según él le ayudaba a hacer descubrimientos científicos, sobre todo la teoría de la comunicación, y ahí está el monumento a Yuri Knorozov.
En Guatemala, la Universidad de San Carlos le dio doctor honoris causa in memoriam, porque Knorozov ya había fallecido y eso fue solo en el año igual 18. Y salió el libro en ruso y en español en la editorial Akal, El último genio del siglo XX. Es la biografía de Yuri Knorozov que cualquier persona que quiere conocer más en detalle, el libro es gordo, en detalle la vida y los logros de Yuri Knorozov puede adquirirla incluso por internet, que hay forma digital. El libro sí tiene más de 800 páginas, lleva memorias de la gente que lo conoció y sí revela todos los descubrimientos y también su vida como él la tenía. Bueno, como decía Knorozov, cuando le decían, usted descifró, hizo no sé qué, la escritura maya, él decía, no, el trabajo solo está comenzando. Entonces seguimos así este trabajo que había comenzado Knorozov y todavía a ver cuántas generaciones tienen que seguirlo para terminar todo lo que él había hecho. Muchas gracias.